Siempre se dice que en Internet puede encontrarse de todo, desde el contenido más inocente hasta el más perturbador. Pero ¿qué ocurre cuando un video en vivo, que se supone mostrará algo normal y agradable, acaba convirtiéndose en el documento directo de una ejecución a sangre fría? Para los miles de seguidores de la influencer Valeria Márquez, lo que ocurrió el martes 13 de mayo de 2025 fue algo absolutamente atroz. La joven de apenas 23 años estaba haciendo una transmisión en vivo a sus más de 70.000 seguidores de Instagram cuando la sorprendió una muerte violenta. ¿Qué ocurrió en los instantes previos a que Valeria fuese acribillada en directo? ¿Su muerte tiene relación con el narcotráfico y el crimen organizado? ¿O se trata de otro caso más que engrosa la lista de muertes casuales en calles mexicanas? ¿A qué responde la oscura trama de tragedias de TikTokers en los últimos meses? Analicemos todo lo que se conoce hasta el momento, en lo más insólito, del crimen de Valeria Márquez. Antes de continuar, queremos aclarar que este caso está en pleno desarrollo, por lo que puede pasar que aparezca información nueva con el transcurso de las horas. Si el tema les interesa y quieren que sigamos profundizando, pueden escribir crimen en comentarios. A la vez, los invitamos a que también miren el informe sobre este caso que subió Magnus Mephisto, uno de los productores de este canal. En su video van a poder observar su reacción al infame video del asesinato. Ahora sí, sin más, avancemos. Desde pequeña, Valeria Márquez soñaba con ser famosa. Como cualquier persona nacida después del 2000, ese sueño se depositaba especialmente en Internet y más precisamente en las redes sociales. Valeria soñaba con tener una base de seguidores que estuvieran pendientes de todas sus fotos y videos, y desde temprana edad cultivó esa faceta. Siempre estuvo muy atenta a su apariencia y se preocupó por cuidar siempre su estética. Su ideal era proyectar una belleza hegemónica que la hiciera destacar. Así, en 2021, fue elegida como Miss Rostro, un reconocimiento que le sirvió como trampolín para aumentar su popularidad en las redes. Su siguiente paso fue llenar de contenido sus cuentas. En Instagram llegó a tener 70.000 seguidores, pero en TikTok, su mayor semillero de éxitos, alcanzó los 90.000. Después de su muerte, por supuesto, esos números se dispararon, pero rápidamente ambas empresas dieron de baja los perfiles para no alimentar el morbo, aunque claro, ya era tarde. Hasta los minutos previos a que su vida terminara, Valeria se dedicaba a subir fotos y videos a diario en los que hablaba de su día a día y daba consejos de belleza. Promovía un estilo de vida saludable y el cuidado del cuerpo por sobre todas las cosas. Recientemente, había decidido dar un paso más, cuando poco antes de su crimen, fundó su propio salón de belleza en un centro comercial de Jalisco. Ese local de estética se convirtió rápidamente en su escenografía predilecta para las transmisiones en vivo que subía a Instagram. Lentamente, estaba cosechando el éxito que siempre había soñado. Y cada vez eran más las personas que participaban en los chats en vivo. La mayoría la halagaba y no eran pocas las jóvenes que le confesaban que deseaban ser como ella. Todo parecía marchar según los planes de la influencer, hasta que irrumpió la tragedia. Fue en ese mismo salón de belleza, situado en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde Valeria se alistó para hacer otro de sus videos, sin saber que sería el último. Su público esperaba expectante a que iniciara la transmisión. Ella se sentó en un sillón mullido con el nombre del centro estético, Blossom, The Beauty Lounge, bien visible a sus espaldas. Llevaba un body escotado de color fucsia y cuando comenzó a transmitir faltaba poco para las 6:30 de la tarde. En los primeros momentos del video, mientras hablaba con una colaboradora que se encontraba fuera de cámara, le llegó una entrega, una bolsa con un café y un peluche de color rosa con la forma de un cerdito. Valeria seguía hablando, pero algo en su semblante parecía transmitir inquietud. En un momento, miró hacia lo que parecía ser la entrada al salón y un gesto extraño se dibujó en su rostro. En un segundo,
una sucesión de disparos interrumpió todos sus planes. El trágico final del video se reprodujo miles de veces en la noche del martes. Nadie daba crédito a lo que acababa de pasar. En una fracción de segundo, y ante la estupefacta mirada de todos sus seguidores, el cuerpo de Valeria se contorsionó. Había recibido, al menos, un tiro en el pecho y otro en la cabeza. La mesa delante de ella quedó salpicada de sangre, y Valeria, recostada sobre la silla y con el pelo cubriéndole la cara, quedó inmóvil aún con el peluche en sus manos. Sus seguidores no atinaron a comprender qué estaba pasando. Algunos imaginaron que todo era parte de un show, quizás la promoción encubierta de una nueva película de horror. Otros enviaron emojis de sorpresa y desconcierto, hasta que lentamente empezaron a darse cuenta de lo que pasaba. Sin proponérselo, acababan de atestiguar un crimen. En los segundos finales del video, se pudo ver cómo una amiga de la víctima tomaba el teléfono y cortaba la transmisión. Después, el misterio. ¿Qué había ocurrido? ¿Era realmente un asesinato en directo o se trataba de una puesta en escena? Durante las primeras horas posteriores a la transmisión, todo el mundo especulaba. Nadie creía que Valeria fuera capaz de fingir una cosa semejante. No era el tipo de contenido que compartía en redes, ni se trataba de un humor propio de ella. Entonces, solo quedaba la posibilidad de que realmente hubiese sido atacada. Ya el miércoles, la noticia del crimen estaba confirmada y empezaba un camino aún más complejo, el de determinar qué había pasado realmente. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco abrió de inmediato una carpeta de investigación y no dieron mayores detalles sobre las principales hipótesis del móvil del crimen, pero la secuencia era tan conmocionante que rápidamente en Internet comenzaron a circular las primeras hipótesis. Y algunas de las pistas para empezar a comprender lo que había pasado podrían encontrarse en los videos que había publicado la propia Valeria antes de que su destino dorado se viera truncado. A partir del miércoles, una de las principales tendencias de Internet, especialmente en México, fue el video que captó el momento del crimen. Para entonces, las cifras de reproducción eran inconmensurables. La secuencia había sido replicada en portales de noticias, Twitter, la televisión y sitios de todo tipo. Cientos de miles de personas parecían atraídas por aquel espectáculo macabro. La primera pregunta que surgía era ¿por qué? A nivel oficial, trascendió que la investigación recibió una primera carátula tentativa, la de feminicidio. Pero al momento de la grabación de este video, aún no se difundieron detalles sobre el rumbo de la investigación, ni la identidad del o los atacantes. Seguramente por estas horas, la policía está analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al salón de belleza y el testimonio de quienes circulaban por la calle en el momento del crimen. Recordemos que todo el infierno ocurrió sobre las 6:30 de la tarde, a plena luz del día y en una zona de Jalisco con gran actividad comercial. Las últimas publicaciones de Valeria se llenaron de mensajes de condolencias que lamentaban su trágico asesinato y pedían justicia por ella. Su último posteo en Instagram había sido una promoción para una tienda de ropa llamada Beauty Body Level. Incluso había subido una historia en los minutos previos a su última y fatídica transmisión. En la selfie se la podía ver con la misma ropa que tenía cuando fue asesinada. En el fondo, podía apreciarse con total claridad el sitio donde luego se sentaría para comenzar a grabar su último video. Pero muchos otros internautas empezaron a ver con ojo más analítico las publicaciones de Valeria, para intentar buscar algún indicio que llevara a la resolución de este misterio. En un video, por ejemplo, se podía ver a la TikToker muy sonriente, pero lanzando veladas amenazas. La frase era contundente: «Mami, agradecé que soy pobre, porque si fuera rica, ya te hubiera mandado a desaparecer». Eran las palabras con las cuales Valeria
se despachaba contra una persona a la que se cuidaba de no nombrar directamente. Otras conjeturas no tardaron en llegar. Varios usuarios que venían siguiendo las transmisiones en vivo de Valeria remarcaron que poco antes del crimen, la víctima había mencionado a una amiga suya, también creadora de contenido, con cierto tono de reproche. Al parecer, el día del asesinato, Valeria había esperado por horas a Vivian de la Torre para recibir un costoso regalo, según sus propias palabras. Pero al parecer, la otra nunca había llegado a la cita. En aquella transmisión que terminó en tragedia, a Valeria le habían enviado, como mencionamos, el café y el peluche. Pero parecía esperar algo más. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, e hicieron tendencia a la sospecha de que la tal Vivi podía ser una pieza clave para empezar a comprender qué había pasado aquella tarde. A esto se sumó un aluvión de sospechas, que derivó en que la acusada cerrara la opción de comentar sus publicaciones. Llegó a decir, eso sí, que lamentaba mucho la muerte de Valeria y pedía respeto. En relación al supuesto obsequio que le mandaría, se defendió de la siguiente forma, y cito: a ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, por lo que era normal que las chicas recibieran regalos. Quienes conocían mi relación con ella sabían que siempre le mandaba detalles, estuviera o no en live. No obstante, hasta la fecha, no se tiene la confirmación de que la fiscalía esté realmente investigando a esta segunda TikToker en relación al asesinato. En paralelo, los medios de comunicación han reportado que hasta el momento, la versión oficial indica que el autor de los disparos habría sido un hombre no identificado, que ingresó al salón de belleza en el momento en que Valeria se encontraba transmitiendo en vivo y luego escapó en una motocicleta. No se confirmó la presencia de ningún cómplice por el momento. Algunas versiones indican que el sujeto ya había sido visto antes merodeando la zona y que se habría identificado previamente como un repartidor, aunque las veces anteriores que fue al establecimiento no encontró a Valeria y decidió retirarse. Insistía en que tenía algo costoso y solo ella podía recibirlo. A esto parecía estar haciendo alusión Valeria, pero nadie, ni ella misma, imaginaba lo que podía ser. ¿O acaso Valeria sí sospechó algo? Muchos internautas destacaron una parte del video en la que Valeria decía una frase que minutos después helaría la sangre de todos. A lo mejor me iban a matar. ¿Me iban a levantar o qué? Me quedé preocupada, dijo la joven, visiblemente intranquila, ante la presencia de un hombre que quería verla a ella y solo a ella. Tal como se pudo ver en el video, no hubo intercambio previo ni discusión. Según se pudo reconstruir, el hombre le preguntó si ella era Valeria, y ante la respuesta afirmativa, había abierto fuego. Todavía no se sabe si Valeria conocía previamente a su agresor o se trató de un crimen por encargo a manos de un asesino profesional. En el caso de haber muerto por obra de un sicario, el crimen tomaría otra gama de opciones posibles. Por ejemplo, que tenga algún costado político. El caso es tan reciente que todavía los agentes del Servicio Médico Forense no presentaron un informe preliminar de autopsia y desde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los peritos siguen trabajando para recolectar pruebas de la escena del crimen. A su vez, a la familia de Valeria le restaba reconocer el cadáver. Una formalidad que parece absurda, teniendo en cuenta que todo quedó grabado y fue visto por miles de personas. El asesinato a sangre fría y con transmisión en vivo de Valeria Márquez es tan reciente como misterioso. Al momento de la filmación de este video, han transcurrido menos de 48 horas y las preguntas se agolpan sin todavía ningún atisbo de respuesta. El caso de Valeria podría tratarse de un asunto aislado, motivado por algo personal que la influencer no había hecho público en su momento, pero también
recuerda a otros casos previos de celebridades que han sido asesinadas en México en los últimos años, y específicamente durante los meses previos a este crimen. Sin ir más lejos, en el mismo estado donde fue asesinada Valeria, corrió la misma suerte el exdiputado federal del PRI, Luis Armando Córdoba Díaz, de 56 años, también a tiros, cuando estaba en una cafetería de la colonia Valle Real. ¿Qué está pasando en México? Muchos apuntan a que el asesinato de Valeria podría estar relacionado con el accionar del crimen organizado, que día a día se cobra víctimas en distintas zonas del país, con hombres armados que atacan repentinamente a alguien. ¿Habrá sido este el caso de Valeria Márquez? ¿Qué intereses tocó la joven TikToker para despertar semejante reacción? ¿O se trató de una cuestión más personal que desencadenó una tragedia? ¿Un feminicidio perpetrado por un amante o un fanático que no pudo aceptar un no por respuesta? ¿Una expareja despechada? ¿Una rival que se hacía pasar por amiga? Hasta el momento, todas las opciones parecen tener las mismas probabilidades de ser ciertas. Incluso es probable que alguna otra opción esté pasando por debajo de los radares y haya en todo esto una realidad aún más oscura y tenebrosa de las que se están analizando. Después de todo, ya se ha corroborado y con creces que el horror siempre es peor de lo que imaginamos. Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras en Para Nada Normal.